Hola chicos, estás en Educación Matemática y hoy vamos a estudiar las razones trigonométricas. Empecemos con estudiar algunas nociones previas. El triángulo rectángulo. Es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados y dos ángulos agudos. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y los dos lados opuestos a los ángulos agudos se llaman catetos. Dado el triángulo rectángulo ABC con un ángulo agudo alfa, se cumple. El lado AC es la hipotenusa, llamémosle H. El lado AB es el cateto adyacente del ángulo alfa, llamémosle CA. El lado BC es el cateto opuesto del ángulo alfa, llamémosle CO. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una relación fundamental entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Las razones trigonométricas de un ángulo agudo relacionan dos lados de un triángulo rectángulo mediante una división. Las razones son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Dado el triángulo rectángulo ABC con un ángulo agudo alfa, se cumple. El seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cosecante de alfa es igual a la hipotenusa sobre cateto opuesto. El secante de alfa es igual a la hipotenusa sobre cateto adyacente. La cotangente de alfa es igual al cateto adyacente sobre cateto opuesto. Razones trigonométricas recíprocas. Una razón trigonométrica es recíproca de otra, si la multiplicación de las mismas es igual a la unidad. Así tenemos, para un triángulo rectángulo ABC, con un ángulo agudo alfa, se cumple. Para la razón trigonométrica seno de alfa, su función recíproca es la cosecante de alfa. Entonces el producto del seno de alfa por la cosecante de alfa es igual a 1. Para la razón trigonométrica coseno de alfa, su función recíproca es la secante de alfa. Entonces el producto del coseno de alfa por la secante de alfa es igual a 1. Para la razón trigonométrica tangente de alfa, su función recíproca es la cotangente de alfa. Entonces el producto de la tangente de alfa por la cotangente de alfa es igual a 1. Ejercicio 1. Del gráfico, hallar x. Resolución. Por el teorema de Pitágoras tenemos que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Entonces del gráfico se observa que x al cuadrado es igual a 5 centímetros al cuadrado, más 12 centímetros al cuadrado. Efectuando las potencias en el miembro derecho de la ecuación y sumando dichos resultados, obtenemos que x al cuadrado es igual a 169 centímetros al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación, obtenemos que x es igual a 13 centímetros. Ejercicio 2. En la figura, halle el valor de x. Resolución. Dibujando una diagonal en el cuadrilátero, desde los puntos B y D, de tal manera que se forman dos triángulos rectángulos. La longitud de la diagonal, llamémosle n, puede ser calculada a través del teorema de Pitágoras. Para el triángulo ABD, tenemos que n al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 19. Operando obtenemos que n es igual a 5. Ahora con el valor de n conocido, en el triángulo BCD, obtendremos x usando el teorema de Pitágoras.
Así tenemos que 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más x al cuadrado. Operando y despejando x, tenemos que x es igual a 4. Ejercicio 3. En un triángulo rectángulo las longitudes de sus lados de menor a mayor miden 2x, 4x menos 1 y 4x más 1. Calcule el perímetro de la región triangular. Resolución. Sabiendo que el perímetro del triángulo rectángulo se obtiene con la suma de las longitudes. Tenemos que el perímetro del triángulo rectángulo es igual a 2x más 4x menos 1 más 4x más 1, operando tenemos que el perímetro es igual a 10x, a lo cual llamaremos 1. Ahora, calculamos x por el teorema de Pitágoras. Así tenemos que 2x al cuadrado más 4x menos 1 al cuadrado es igual a 4x más 1 al cuadrado. Operando, reducimos la ecuación al producto de los factores 4x por x menos 4 igual a 0. Como los valores que puede tener x son tanto el 0 como el 4. Y el 0 no satisface la operación para hallar el perímetro del triángulo, el valor de x será 4. Entonces reemplazando en 1. Tenemos que el perímetro del triángulo rectángulo es igual a 40. Ejercicio 4. El perímetro de un triángulo rectángulo es de 600 metros. Si la tangente de uno de los ángulos es 2.4. Determina el cateto mayor. Resolución. Del dato del problema tenemos que la tangente en A es igual a 2.4. Expresándose en forma fraccionaria, tenemos que la tangente en A es igual a 12 quintos. Y sabiendo que la tangente es la relación del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, entonces la relación de los catetos del triángulo rectángulo será de 12k y 5k, como se observa en el gráfico, donde k es una constante. Ahora hallando el valor de la hipotenusa AC a través del teorema de Pitágoras, tenemos AC al cuadrado es igual a 12k al cuadrado más 5k al cuadrado. Operando, obtenemos que AC es igual a 13k. Ahora, del dato que el perímetro es igual a 600 metros. Tenemos que 13k más 12k más 5k es igual a 600 metros. Despejando k, obtenemos que k es igual a 20 metros. Ahora hallando la longitud del cateto mayor 12k, reemplazaremos el valor de k. Entonces obtenemos que el valor de la longitud del cateto mayor es igual a 240 metros. Ejercicio 5. Se tiene un triángulo ABC, recto en C. Simplificar. Secante de A por cosecante de B menos tangente de A por cotangente de B. Resolución. Consideremos el triángulo rectángulo ABC con los lados A opuesto al ángulo en el vértice A, B opuesto al ángulo en el vértice B y C opuesto al ángulo recto en C. Tal que cumpliendo con el teorema de Pitágoras, tenemos que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Ahora reemplazando los valores de las razones trigonométricas en la expresión matemática a simplificar, tenemos la secante de A es igual a C sobre B. La cosecante de B es igual a C sobre B. La tangente de A es igual a sobre B. Y la cotangente de B es igual a sobre B. Operando las multiplicaciones, obtenemos C al cuadrado menos A al cuadrado sobre B al cuadrado. Por Pitágoras reemplazamos C al cuadrado menos A al cuadrado por B al cuadrado. Obteniendo B al cuadrado sobre B al cuadrado, lo que al final es igual a 1. Ejercicio 6. Calcular. 5 coseno de alfa más 3 tangente de alfa, si el seno de alfa es igual a 0.8. Resolución. Del dato del problema tenemos que el seno de alfa es igual a 0.8. Expresándose en forma fraccionaria, tenemos que el seno de alfa es igual a 4 quintos. Y sabiendo que el seno de alfa es la relación del cateto opuesto sobre la hipotenusa,
Entonces la relación del cateto opuesto y la hipotenusa es de 4 y 5, como se observa en el gráfico. Ahora hallando el valor del cateto adyacente a alfa, k, a través del teorema de Pitágoras, tenemos 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Operando y despejando, tenemos que el cateto adyacente es igual a 3. Ahora reemplazando los valores de las razones trigonométricas en la expresión matemática a calcular, tenemos el coseno de alfa es igual a 3/5. La tangente de alfa es igual a 4/3. Operando, obtenemos como resultado que la expresión es igual a 7. Ejercicio 6. El perímetro de un triángulo es de 150 centímetros. Si la tangente de uno de los ángulos es 2.4, ¿cuánto mide la hipotenusa? Resolución. Sea alfa el ángulo que menciona el enunciado del problema, y el dato del problema tenemos que la tangente de alfa es igual a 2.4. Expresándose en forma fraccionaria, tenemos que la tangente de alfa es igual a la relación de 12k sobre 5k, donde k es una constante. Y como la tangente es la razón del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, tenemos que el cateto opuesto tiene un valor de 12k y el cateto adyacente de 5k. Por Pitágoras encontramos la hipotenusa. Así tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 12k al cuadrado más 5k al cuadrado. Operando, obtenemos que la hipotenusa es igual a 13k. Ahora, sabiendo que el perímetro del triángulo es de 150 centímetros, tenemos que 5k más 12k más 13k es igual a 150 centímetros. Operando tenemos que 30k es igual a 150 centímetros. Despejando k, tenemos que k es igual a 5. Entonces, reemplazando en el valor de la hipotenusa 13k, tenemos que la hipotenusa es igual a 65 centímetros. Espero que te haya gustado el video, hasta la próxima.